Buen día, que Dios te bendiga. Es un placer, una bendición estar nuevamente compartiendo una porción de la palabra de Dios en esta hora. Solo te pido, amén, que verdad estemos atentos. Hoy vamos a meditar bajo un tema verdaderamente muy importante y reconociendo que Dios es bueno hasta el día de hoy y Él nos sigue hablando para que vengamos, sabes, con lazos de amor. Así que en esta hora me gustaría que si tienes una Biblia la abras juntamente conmigo, o si no, simplemente te pido esto: abre tu corazón a la palabra de Dios, a lo que Él nos quiera enseñar. Dice la Biblia ya en el libro de Apocalipsis, su capítulo 2, su versículo 2 dice: Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Primeramente la Biblia dice, hablando, que escribe el ángel de Jehová a la iglesia de Éfeso. Pero escucha, dice la Biblia más adelante: el que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla a la iglesia. Y comienza diciendo el Señor a su pueblo, dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. Escucha, muchas veces cuando nosotros hacemos algo para Dios, cuando tú haces algo para el Señor, tú crees que nadie lo está viendo. Muchas veces tú trabajas cansadamente para el Señor y pareciera que no fuera a venir una recompensa. Pero escucha esto: dice la Biblia que Dios dice: yo veo tu arduo trabajo. ¿Y por qué te digo esto? Para decirte que el trabajo que has estado haciendo para Dios no ha sido en vano. Que todo el tiempo que quizás has invertido, por así decirlo, dinero, quizás has invertido tiempo para Dios, déjame decirte que no está perdido. Quizás te has cansado, has caminado largos lugares, te ha dolido la garganta por hablar, por predicar, por cantar demasiado. Quizás te has despojado, escucha, de tu vida, te has despojado de lo que tú querías por estar trabajando en la obra de Dios, por estar siempre ahí para Dios, te has cansado. Escucha, y Dios te dice esto: yo conozco tu arduo trabajo. Yo sé que, dice Dios, yo sé qué tan difícil ha sido, yo sé cuánto te ha costado. Dice también, dice que yo conozco tu arduo trabajo y la paciencia que has tenido, porque sabemos, escucha, que lo que hacemos para Dios no está perdido. Que lo que tú estás sembrando ahora, en un día lo vas a cosechar. Y vamos más adelante a un punto muy importante. Dice: y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Escucha, antes de pasar al siguiente versículo, escucha esto: has tenido paciencia, has sufrido y has trabajado por amor de mi nombre y no has desmayado. Entonces esto nos lleva a entender que Dios está viendo el trabajo y la paciencia con la que hemos hecho las cosas para Él. Dios nos está viendo cómo nosotros trabajamos sin descansar, cómo tú estás trabajando sin descansar para Él. ¿Por qué te digo esto? Para que no creas que lo que estás haciendo está perdido. Para que no creas que el esforzarse para Dios es un tiempo perdido. No, dice Dios: yo conozco el trabajo. Yo conozco que has sido cansado. O porque has creído que has sentido nuevas fuerzas. Porque Dios conoce el trabajo y Él ha dado la nueva fuerza. ¿Por qué tú dices: es que yo estoy trabajando para Dios y Él está sosteniendo a mi familia? ¿Y cómo sucede esto? Dice: porque yo conozco tu arduo trabajo. Quizás Dios se está dando cuenta que tú estás trabajando solamente para Él. Y si te das cuenta, Dios nunca ha dejado a tu familia porque Él conoce el trabajo que has hecho.
Dios sabe que quizá por momentos te has sentido desesperar, pero también dice, yo conozco que has tenido paciencia. Dios sabe que han habido cosas, han habido problemas, han habido pruebas, pero dice Dios, yo conozco que has tenido paciencia. Pero ¿por qué trabajamos? ¿Pero por qué el todo esto, servirle a Dios y dejar a nuestra familia a la voluntad de Dios? ¿Por qué trabajar sin importarnos lo demás? ¿Por qué despojar nuestra vida por Dios? Escucha. Y este es el punto central y el punto importante donde me gustaría que abras tu corazón. Dice, ya has trabajado por amor a mi nombre. Escucha. Lo que nunca tuvieron en el mundo los que nacieron de una familia que proviene de Dios, no en todos, en pocos. No todos han conocido el amor de Dios. Escucha, y si tú trabajas para Dios, dice, lo haces por amor a mi nombre. ¿Sabes? Porque cuando nosotros conocimos a Dios, cuando nosotros comenzamos a conocer el amor de Dios, ¿sabes? No sé tú, pero a mí el Señor me enamoró y lo sigue haciendo cada día, que todo lo que hacemos lo hacemos para Él, que todo lo que tú realizas es para Él, porque lo ama, porque sabes que no, nada está perdido en Él. Porque quizá como muchos dicen, quizá para el mundo yo ofrecía tiempo, ofrecía dinero, ahora ¿por qué no hacerlo para Dios? Si antes yo malgastaba mi tiempo en otras cosas, ¿por qué no ahora aprovechar el tiempo sirviéndole a Dios? Dice Dios, entonces yo conozco que has trabajado por amor a mí. Dice Dios, yo conozco que has trabajado por amor a mi nombre. Yo conozco que has trabajado porque te he enamorado, porque he hecho cosas buenas en tu vida. Yo conozco que no has desmayado, que has sido paciente, que has sido perseverante y escucha, sigue haciéndolo, porque Dios está viendo, Dios conoce y Dios sabe que nada de eso está perdido y Dios sabe que te ha sido difícil, Dios sabe que te ha costado, que quizás has sufrido, has llorado, has sentido impaciencia por momentos, pero Dios sabe todo eso, escucha, no te sientas solo. Muchos dicen, en vano trabajo, en vano le sirvo a Dios y no tengo esto, no tengo lo otro. Pero escucha, decía un varón de Dios en la Biblia, Señor, no me des mucho para que no me olvide de ti, pero tampoco me des poco para que yo no reniegue. Dice, si no, dame lo que necesito, lo que es necesario. Escucha esto. Entonces dice la Biblia, yo conozco el arduo trabajo que has hecho por amor a mi nombre. Porque lo hacemos por agradecimiento y porque lo amamos. Porque en cierto momento Él nos rescató de un lugar de tiniebla, de luz, de maldad, de oscuridad y nos trajo a un lugar a luz. Pero escucha. Muchos trabajan para Dios. Muchos le sirven a Dios, pero se han olvidado de algo. Muchos trabajan, predican, salen, como muchos lo hacemos, ¿verdad? Le servimos a Dios. Enseñamos a los que no saben un poco de la palabra por la misericordia de Dios. Tratamos, ¿verdad?, de que el Evangelio sea extendido a todo lugar, como la Biblia lo dice. Escucha, pero te has preguntado esto, ¿por qué lo haces? Muchos a veces, ¿sabes por qué lo hacen? Y no es para contender ni para provocar a ira a alguien, sino para crear conciencia. Muchos a veces ya no predican por amor. Tristemente muchos ahora predican por dinero, por fama, por lucros, por ser reconocidos. ¿Saben? Muchos ahora predican solo para que los vean y a veces escuchan. A veces muchos ya no predican con el amor de Dios. Muchos se dedican a juzgar. Dice la Biblia que vendrán falsos maestros.
queriéndose hacer jueces, queriéndose juzgar ellos mismos. Escucha, a veces a muchos Dios les ha dado un talento, un don, pero escucha, ya no lo hacen para Dios. ¿Por qué te digo esto? No estoy juzgando a nadie, sino te digo que tú lo que hagas, como dice la Biblia, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Y por qué voy a esto? Dice la Biblia, has trabajado arduamente por mi nombre y no has desmayado. Escucha, si predicas, si cantas, si no sé, sirvas en la iglesia o quizás seas un miembro, pero no te olvides de esto, hacerlo siempre de corazón para Dios. Escucha, porque por ahí hay muchos haciendo las cosas, pero sabe, ya no lo hacen por ese amor a Dios, sino solamente porque ya creen que saben hacerlo. Muchos se creen autosuficientes, yo ya sé cantar, ya sé predicar, escucha, pero tú no lo hagas. Tú dependes siempre de Dios, dependes siempre del Señor, nunca dependas de ti mismo. Escucha, por más años que lleves, tú no debes olvidarte de hacer todo para Dios por amor a Él. Por mucho tiempo que lleves sirviendo o apenas estás comenzando, nunca te apartes del amor de Dios. Si vas a predicar, pídele a Dios antes qué es lo que Él quiere hablar. No te subas creyendo que tú vas a hacer algo, porque nada podemos hacer, todo lo hace Dios. Si tú vas a cantar, no lo hagas queriendo que todos vean que tú puedes, que tienes una voz hermosa, sino que dice la Biblia que le ofrezcamos frutos de alabanza, de cánticos, sacrificios, de adoración. ¿A qué me refiero con esto? Que si vas a cantarle, hazlo con todo el corazón, no para que te vean, no para que digan qué bonito canta, no, sino para adorar a Dios, porque ese es el motivo. Cuando el salmista David escribía sus salmos, lo hacía para adorar a Dios. Por eso decía, bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre, a Jehová, solo a Él. Escucha, ¿por qué les digo esto? Dice el versículo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Escucha, el ángel hablando a la iglesia, has dejado tu primer amor. Antes de predicar, antes, la primera vez que lo hiciste, ¿sabes cómo lo hiciste? Quizás sentías miedo, decías, es que yo no voy a poder como yo lo hice y lo sigo haciendo, porque sinceramente nosotros no podemos hacer nada. Quizás la primera vez tú decías, es que yo no voy a poder, es que no, como Moisés decía, yo soy tardo para hablar, yo no tengo palabra, yo no sé ni qué voy a decir. ¿Y sabes qué hiciste? Te arrodillaste y le pediste a Dios. Dijiste, Señor, yo no puedo, ayúdame, Señor, te necesito, Señor, dame una palabra. Quizás hasta ofreciste un ayuno, un sacrificio para Dios. Quizás pactaste con Él y le dijiste, Señor, yo no puedo, ayúdame, Señor, te necesito. Y el Señor en su misericordia te ayudó. Esa fue la primera vez. Y ahora, ¿cómo lo haces? ¿Será que antes de dar una palabra, haces lo mismo, te arrodillas, le pides a Dios y le dices, Señor, yo sin ti no puedo, Dios, yo sin ti no sé hacer las cosas, Dios, yo sin ti no sé lograr las cosas? ¿Será que estás haciendo eso ahora? Antes de pasar a cantar, dices, Señor, quiero adorarte, como en el primer día, cuando le cantamos al Señor frente a personas. Dijimos, Señor, yo no puedo, nos temblaban las piernas, la voz, pero solo había una cosa en tu mente y en nuestra mente. Escucha, yo sé que esto es verdad. Lo único que querías hacer era alabar a Dios. Y tú dijiste, no me importa lo que digan las personas, no me importa que digan que canto feo, que no sé hablar. Tú dijiste, Señor, es para ti, y no importa lo que digan. Pero ¿será que ahora lo estamos haciendo? Dice, trabajas en mi nombre, pero te has olvidado del primer amor. Sigues haciendo las cosas para Dios, pero ya no lo haces con ese amor para Él. Sigues trabajando y es bueno y es lo mejor, pero vuelve a hacerlo de corazón. No porque sepas, no porque puedas, no. Muchos ya no predican
la salvación, el arrepentimiento de que Jesús vino a dar su vida por nosotros. Vuelve a predicar eso, vuelve a predicar el amor de Cristo. Jesús no vino, dice la Biblia, que no vino para condenar a este mundo, sino para que el mundo fuera salvo a través de Él. Escucha, vuelve a predicar con amor, vuelve a cantar con amor, vuelve a servir. Y escucha, aquí va otro punto, lejos de alguien con un privilegio. Personas, escucha, tú si te has alejado de Dios, si te sientes lejos de Dios, dice la Biblia, vuelve a tu primer amor. ¿Te acuerdas cuando conociste a Dios? ¿Te acuerdas quién eras cuando Dios llegó a tu vida? Mi vida, te puedo decir, yo no era nada. Y aún seguimos sin ser nada, todo lo es Dios. Pero por su misericordia hemos sido, dice la Biblia, escogidos para salvación. ¿Te acuerdas quién eras? ¿Te acuerdas que cuando necesitaste una ayuda nadie estuvo? Que cuando necesitaste que alguien te levantara, nadie llegó a levantarte. ¿Te acuerdas que quizás vivías en el alcohol y casi la gente te señalaba? Quizás estabas en las drogas y la gente te señalaba. Quizás ya no tenías anhelos de vida y a nadie le importaba. Quizás tú no te sentías amado por nadie. Pero escucha, quizás tú eras un ladrón, una prostituta, un mentiroso. Quizá tú eras alguien que no encontraba la paz aunque tenía mucho dinero. Quizá tú eras alguien, sabes, que nunca encontró felicidad. Escucha, y quizá tú decías, es que a mí nadie me ama, es que a mí nadie me entiende, a mí todo me rechaza. ¿Y sabes qué pasó? Donde nadie te fue a ayudar, donde nadie fue a levantarte, donde nadie fue a decirte tú vales algo, ¿sabes? Escucha, y por eso te digo, porque Dios sí lo hizo. Escucha, cuando nadie te llegó a ayudar, Dios sí lo hizo. ¿Sabes? A Dios no le importó qué tú hayas hecho, a Él no le importó, y yo sé que tú lo sabes bien, a Él no le importó. Él fue y te rescató, y sabes, donde nadie te dio la mano, Él te la dio y te levantó. Donde todos te dijeron, tú no sirves, tú no vales nada, Él dijo, claro que no, tú para mí sí sirves, yo voy a hacer algo de ti, yo voy a convertirte en algo nuevo, yo voy a sacarte del polvo. Dice la Biblia que el hierro se funde de las piedras. El hierro se saca del polvo y de las piedras se funde el cobre. Escucha, cuando tú no eras nadie, cuando ni siquiera sentías amor, Dios te amó y te amó primero y dijo, no, este a mí me sirve, este va a ser para mí, no importa que el mundo te haya dicho, no importa que las personas te hayan dicho, escucha, Dios te escogió y te llamó, no importa qué tan sucio estaba. Dice la Biblia que un día vino un leproso a él y le dijo, si quieres, límpiame. Que era un leproso en esos tiempos, era alguien, sabe, que estaba contaminado en su carne, tenía llagas, tenía la enfermedad llamada lepra. Y escucha, y similar, nosotros igual estábamos contaminados en la carne, con estas manos cometíamos quizá robos, tocábamos cosas que no debíamos, la usábamos para ingerir sustancias que nos dañaban. Quizá con estos ojos mirábamos la maldad, con esta boca hablábamos lo que no debíamos, nuestra carne estaba contaminada. ¿Sabes? Y aquel leproso vino y dijo, si quieres, sálvame, si quieres, limpia. Dijo Jesús, si quiero. Y así lo hizo con nosotros. Cuando ya no podíamos, necesitábamos una ayuda. Y Él dijo, sí, yo quiero ayudarte, yo quiero rescatarte, yo quiero cambiarte. ¿Y por qué te digo esto? Dios lo hizo, te amó. ¿Y qué pasó después? Tú lo amaste. Dijiste, ay, gracias Dios, porque me rescataste. Porque yo no era nadie y tú me hiciste algo, me hiciste heredero del reino de los cielos. Pero sabes, con el tiempo te fuiste enfriando. Te pregunto por qué. Más importante, ¿vale la pena? Es que me dijeron algo en la iglesia. ¿Valió la pena que lo que te dijeron te haya apartado de Dios? Es que cometí un error, cometí un pecado. Escucha, ¿acaso Dios no perdona? Dice la Biblia que Él es lento para la ira y grande en misericordia, que ahí está dispuesto para perdonarnos.
Yo te pregunto esto y respóndete tú mismo, ¿qué ha hecho Dios en tu vida y tú qué has hecho para Él? Dios te amó, te cambió, te rescató, te hizo sentir su presencia y tú anhelabas más de esa presencia. Acuérdate de esos días donde le buscabas, donde le trabajabas, donde le servías, donde no importaba qué te dijeran, tú te ibas a arrodillar y le decías gracias, donde no importaba qué te dijeran, tú le cantabas con el corazón, tú lo buscabas aunque te dijeran eres un religioso, eres alguien que no sé, que ya le lavaron el cerebro y gloria a Dios porque así muchos han dicho esto, me lo lavaron porque lo tenía sucio. Y no importaba lo que te dijeran, ¿verdad? Tú decías, yo voy a buscar a Dios, porque Él me amó, porque yo he sentido su amor. Pero ahora, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estás? ¿Dónde te encuentras ahora? ¿Te has alejado? ¿Por qué te has alejado? ¿Acaso Dios no te ama? ¿Acaso Dios no te sigue amando si el amor de Dios es infinito? El de nosotros se puede terminar, el de nosotros puede ser por momentos, el de Él no, el de Él nunca se acaba. Escucha y no digas, es que Dios ya no quiere nada conmigo, es que Dios ya no quiere volver a aceptarme. Escucha, has dejado a tu primer amor. ¿Dónde estás ahora? ¿Qué ha hecho Dios contigo? ¿Dónde estás? ¿Te acuerdas quién eras al principio, antes de conocerle? ¿Te acuerdas qué Dios hizo? Parecía imposible, ¿verdad? Pero Dios lo hizo porque es el Dios del cual yo te vengo hablando, el cual dice, para mí no hay nada imposible. Aún está el tiempo en el que Dios te habla y dice, vuelve porque yo te estoy esperando. Aún está el tiempo en el que Dios te dice, regresa y vuelve a servirme porque yo no me alejo. Escucha y déjame leerte algo. Quizá tú sentiste que te olvidaron. Quizá es cierto, los hombres te hicieron a un lado sirviéndole a Dios. Pasa, déjame decirte que eso pasa. Tú sirviéndole a Dios, tú haciendo todo para Dios y a muchos no les gusta y pasa. Pero escucha esto. Déjame leerte allá en el libro de Lucas, capítulo 15, versículo del 1 al 7. Escucha, y esto es para ti. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, escucha, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió para encontrarla? Y cuando la encuentra la pone sobre su hombro gozoso y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciéndole, gozad conmigo porque he encontrado a mi oveja que se ha perdido. Os digo que si habrá más gozo en el cielo que un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Escucha, quizá tú estabas como esa oveja. Hay un cántico, una alabanza que dice que nos encontramos como una oveja, escucha, en la cual Dios nos tenía en su redil, en su rebaño. Pero ¿sabe qué pasó? Quizá nos desviamos, nos salimos, quizá vino un problema, una tentación, porque no estamos exentos de eso. El apóstol Pablo escribía, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. Quizá, sabes, tú tuviste un problema, quizá pasaste por algo y te alejaste de Dios. Te pregunto, ¿vale la pena lo que pasaste más que Dios? ¿Vale la pena más que tu salvación? Más que estar cerca de Dios. Escucha, ¿y por qué te decía que a Dios te está esperando? Dice la Biblia que Él se refería con esta parábola diciendo que si alguien tiene 100 ovejas y una se pierde, y quizá esa una eres tú, quizá tú estás lejos y por eso estás escuchando esto en esta hora.
Dios está yendo aún por ti. Dios aún te sigue hablando y dice, yo te estoy esperando. Dice la Biblia que sabe, Jesús no dijo, esa oveja no me importa. Jesús no dijo, esa oveja ya sabe que se pierda, porque nosotros decimos eso. Pero escucha, Jesús no, Jesús dijo, una oveja se perdió, voy a ir por ella. ¿Qué es lo que Dios hace en esta hora? Dios dice, vuelve, regresa a casa, vuelve al lugar de donde nunca debiste salir, vuelve al lugar de donde nunca debiste apartarte, regresa hoy a casa. Te puedo decir esto, Dios no te va a echar fuera. Escucha, cuando tú te hayas alejado, cuando te alejaste de Dios, ¿de quién fue la culpa? Te aseguro que de Dios no. Cuando tú te apartaste, ¿de quién fue la culpa? De Dios no. Escucha entonces, ¿por qué peleamos con Dios? Alguien se atrevió a decir un día, es que Dios me falló. Déjame decirte que Dios no falla. Vuelve. Quizá te encuentres como esa oveja hasta lo más profundo de un peñasco, temblando como aquella alabanza dice, temblando de frío, llorando, lejos, extrañando su casa, extrañando estar con sus hermanos, con el buen pastor que es Jehová, como el salmista David lo dice. Quizás seas como esa oveja en esta hora diciendo, yo quiero volver, yo quiero regresar. Yo quiero estar nuevamente, quiero volver a arrodillarme, volver a sentir la presencia de Dios que sentí al principio, volver a sentir que cuando nadie me aceptó, Dios me aceptó, que cuando nadie me abrazaba, Dios vino, me abrazó, me hizo sentir sus brazos de amor, me hizo sentir amado. Vuelve a eso porque Dios quiere que vuelvas tú hoy a eso. Escucha, vuelve hoy a los brazos del Padre. Vuelve hoy a los brazos de Dios. Esa oveja, ¿sabes? Se encontraba perdida, sí, pero Jesús fue y la rescató. Dice que la tomó en sus hombros y la llevó con un gran gozo. Y se la presumió a todos sus amigos. Escucha, ahí donde estás, en donde te encuentras, Dios está llegando por ti en esta hora. Y Él quiere tomarte y decir, vuelve, porque Él es el buen pastor del cual la parábola menciona. No se está refiriendo a un hombre, a una mujer, se está refiriendo a Él mismo. Nosotros como pueblo somos pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Dice la Biblia que las ovejas oyen la voz del pastor y la obedecen, la voz de Dios. Escuche, vuelve hoy a casa. No vale la pena alejarte. No valió la pena lo que te alejó. Mira cómo te encuentras ahora y cómo estabas antes cuando estabas con Dios. Mira cómo estaba tu corazón, cómo estaba cuando estabas con Dios y cómo está ahora. ¿Por qué te endureces ante Dios? Dice la Biblia que no endurezcáis tu voz como en el día de Meriba, por decirlo, como en el día de rencilla, como el día de Masá en el desierto, como el día de la prueba. Escucha, yo te invito, te aconsejo y te lo digo con todo el amor de Dios, vuelve, no vale la pena estar lejos de Él. Dios quiere, ¿te acuerdas cuando sentiste su presencia por primera vez? Te sentiste amado, te sentiste lleno. Dijiste, esto es real, más real que yo. ¿Y por qué lo cambiaste? ¿Por qué lo dejaste? Vuelve hoy a abrazar a Dios y Él te va a abrazar. La oveja estaba perdida, pero Dios fue por ella. Escucha, y me gustaría terminar con leyéndote este libro de Miqueas, su capítulo 7, versículo 8. Dice la Biblia en el nombre de Jesús: tú, enemiga mía, escúchame, me gustaría que lo tomes para tu vida y se diga, si es cierto, Dios, tú me hablas. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí,
Y si puedes, repítelo y dilo en el nombre de Jesús. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. La ira de Jehová soportaré, porque pequé contra él. Hasta que juzgue mi causa y haga mi justicia, él me sacará la luz y veré su justicia. Y mi enemiga lo verá y lo cubrirá de vergüenza. A la que me decía, ¿dónde está tu Dios? Escucha, mis ojos lo verán. Ahora esta será hollada como lodo de la calle. Y recibe esta palabra. Viene el día en el que se edificarán tus muros y aquel día se extenderán los límites. Miqueas decía, tú, enemiga, no te alegres, quizá te alejaste por culpa de alguien te hizo la vida cristiana imposible, alguien te hizo un camino de Dios imposible, siempre estaba dándote guerra, dándote batalla, diciéndote no va a durar, es falso, es mentiroso, escucha, y quizá cuando tú te alejaste se alegró. Yo te digo esto, dice la Biblia, y dile, tú enemiga mía, aquella que se proclamó enemiga tuya, porque tú no puedes tener enemigos, dice la Biblia que debemos amar a todos, pero hay personas que se proclaman enemigos tuyos, y que dice la Biblia ahora por ellos, ámalos, pero vamos a esto, aquel que te hizo la vida imposible, dile, no te alegres de mí, porque ciertamente caí, ciertamente me alejé. Pero escucha, diles, porque aunque caí, y demuéstrale, no solo diles, demuéstrales esta palabra. Aunque caí, me levantaré. Aunque moré en tinieblas, quizá me alejé y moré en las tinieblas, dice, Jehová será mi luz. Aunque caí, dile, que aunque caí, ahora voy a levantarme. Aunque moré en tinieblas, Jehová va a ser mi luz. Escucha, dice, la ira de Jehová soportaré. Quizá estás viendo las consecuencias de alejarte de Dios. Hasta que juzgue mi causa y mi justicia, escucha. Y dice Miqueas, Él me sacará a la luz. Así como te lo decía con la parábola de la oveja. Él fue el que fue a sacar a la oveja del peñasco, del risco. Y la sacó a la luz, y Miqueas lo recalca y lo dicen, Él me sacará a la luz, veré su justicia. Y vemos cómo la palabra de Dios no se equivoca. Y escuchen, mi enemigo lo verá y la cubrirá vergüenza, la que me decía, ¿dónde está tu Dios? Y quizá tú al alejarte de Dios, muchos se rieron, muchos se burlaron y dijeron, no que era el hermano, no que predicaba, no que cantaba, no que le servía a Dios. Y ahora dicen, ¿dónde está tu Dios? Escucha, dice Dios. A los que dijeron, ¿dónde está tu Dios? Mis ojos lo verán. Aquellos que te dijeron, ¿dónde está tu Dios? Van a comenzar a ver quién es tu Dios verdaderamente si tú vuelves hoy a Él. Escucha, aquellos que te preguntaron y no que era el Dios que predicaba, que te sostenía. Aquellos que te dijeron, ¿dónde está el Dios del que tanto hablabas, del que tanto buscabas, por el que dejaste todo? Repite y di esto, mis ojos van a verlo, mis ojos lo verán, mis ojos sabrán quién es mi Dios. Y veré su luz, y ahora será hollada como lodo en las calles. Escucha, y esta es una palabra, una promesa para todos. Dice, y toma, viene el día en el que se edificarán tus muros. ¿Sabes? Quizá tus muros fueron derribados. Quizá te debilitaste y tus muros cayeron, ya no soportaron más, te alejaste. Dice la Biblia, tus muros, viene el día, escucha, y créele a Dios. Viene el día en el que tus muros serán edificados. Dice la Biblia que lo que Jehová edifica nadie lo puede derribar. Que lo que Jehová construye nadie lo puede destruir. Quiero que hoy te levantes y digas, voy a volver, Jehová será mi luz, porque Él está como esa oveja. Porque hoy voy a volver. Porque Él está como ese pastor y yo soy esa oveja, y hoy voy a volver a mi primer amor. ¿Y qué va a pasar? Dice, Jehová edificará tus muros.
Si antes eras débil, dice Dios, porque en tus debilidades yo me perfecciono, en tus debilidades yo me fortalezco. Jehová va a edificar tus muros y serán aún más duros que al principio. ¿Por qué? Porque también dice la Biblia que la gloria postrera será aún mayor que la primera. Tus muros van a ser más duros, porque Jehová los va a edificar, vas a estar más cimentado si vuelves hoy con ese amor. ¿Y por qué va a pasar esto? Porque ya te alejaste y vas a decir, no, yo ya no vuelvo a ese mundo, no, yo ya no vuelvo a fallarle a Dios porque ya sé lo que pasa. Por eso vas a estar más convencido del ya no alejarte. Y escucha, y esto Dios lo dice, aquel día se extenderán los límites. ¿Sabes? Si esto es algo muy grande y que nos llevaría mucho tiempo, y te lo voy a decir muy rápido. Quizá tú tenías límites. Quizá tú apenas estaba comenzando y lo hacías todo para Dios. Y quizá tú decías, es que hasta aquí ya no canto más, ya no predico más, es hasta donde doy. Decías, ya no tengo fuerzas, hasta aquí. Pero dice, tus límites serán extendidos. Si antes tú orabas por un momento, Dios te va a dar fuerzas y el límite que tú tenías, Dios los va a extender. Si antes tú mirabas la gloria de Dios cuando tú clamabas, escucha, ahora de ese límite se va a romper y ese límite va a ser extendido. Tus límites se extenderán hasta donde tú llegabas, se va a romper el límite y el límite va a crecer. Si tú solo lograbas dar 2 pasos, ese límite se va a romper, tú vas a dar más de 10. Si tú cuando predicabas te trababas, ese límite de trabarse se va a romper y vas a fluir hablando palabra de Dios. Si tú cuando cantabas se te olvidaba, hoy Dios va a poner cánticos, alabanzas en tu mente y en tu corazón y vas a extender esos límites y van a decir, pero este ya no es el mismo, este ya no predica como predicaba antes, este ya no canta como cantaba antes, este ya no se cansa como se cantaba antes. ¿Por qué? Porque Jehová va a extender tus límites, porque Jehová va a hacer que esos fronteras sean rotas y tus límites sean aún más largos. ¿Pero por qué? Porque te repito, cuando no éramos nada y cuando Dios nos rescató, valoramos el amor de Dios. Y quizá te has alejado y es momento de que vuelvas a valorar y te vuelvas al primer amor. Y repita que sin Dios no somos nada. Escucha, y voy a terminar con esto. Vuelvo ahí mismo al libro de Apocalipsis, su capítulo 2, versículo 5. Te repito, vuelve hoy a Dios, no te echa fuera. Vuelve a servirle, no importa qué hayas hecho, Él quiere perdonarte, pero hazlo con el corazón. Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Dice Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, dónde Dios te tenía, qué es lo que Dios hacía contigo, pero le fallaste. Recuerda y arrepiéntete, dice la Biblia, recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Vuelve hoy a Dios, te he hablado de lo que Dios va a hacer, de lo que Dios quiere. Dice la Biblia que el reino de los cielos es para los valientes, para los que le creen. Escucha. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Vuelve a hacer lo que hacías al principio con amor. Si antes llegabas todos los días a la iglesia puntual, vuelve a llegar puntual. Dice, haz las primeras obras. Si antes te decían no vayas y tú decías no, yo voy a ir, vuelve a esa primera obra. Si tú antes predicabas y lo has dejado, vuelve a hacerlo para Dios. Si tú antes cantabas, vuelve a hacerlo para Dios. Si Dios te había dado un talento, un ministerio, vuelve a hacerlo para Dios. Si Dios había hecho algo, te había dado algo, vuelve a hacerlo. Si antes tú orabas por tu casa, por tu familia, por tus hijos, por tu esposa, vuelve a hacerlo. Vuelve a hacerlo. Dice, porque, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Si no te hubieras arrepentido, escucha a Dios, le repito, tardo para la ira, grande misericordia. Vuelve y arrepiéntete antes de que sea demasiado tarde. La venida de Jesús está muy cerca. ¿Y dónde te va a encontrar? ¿Cerca o lejos de Él? ¿Sabe? Yo solo te dejo esta palabra. Dios es bueno,
Dios es grande y te espera. Que Dios te bendiga grandemente y vuelve hoy a tu primer amor.